Hola, buenos días, tardes, noches, según el horario en que se consulte este audio texto, cuya intención es compartir con ustedes las condiciones y perspectivas de la investigación de la comunicación en América Latina. Es un texto de Raúl Fuentes Navarro, cuyo trabajo es una obra, un esfuerzo enorme por darnos un panorama general de la investigación de la comunicación en América Latina, cómo esta comunicación es influida básicamente por dos grandes vertientes, por un lado la europea, por otro lado la norteamericana, cuyas metodologías son completamente distintas, cuyo desarrollo es completamente distinto. Ahora, por un lado, por ejemplo, tenemos la comunicación europea, que es cargada básicamente de teoría, es cargada de conceptos, es muy teórica, y la comunicación en cambio norteamericana muy empírica, muy práctica, muy de un trabajo, de un conocimiento práctico y empírico. Ahora, como en América Latina estas dos ramas tuvieron influencia, de qué manera tuvieron influencia en la investigación latinoamericana, como a principios en los estudios de los años 70, 70, 60, la comunicación seguía estas dos líneas, mayormente teóricas, mayormente prácticas, pero críticas, con una condición crítica. El autor nos señala cómo en los años 80, a partir de los años 80 hay como una especie de puente caído, hay como una especie de nada, incluso se calificó aquella década, la década perdida, donde los autores rompieron con esta tradición de pensamiento crítico y se comenzaron, yo diría, se comenzaron a homogeneizar, se comenzaron a volver uno con el pensamiento globalizador, con el pensamiento consumista. En todo caso, tenemos que en los años 80 hay un vacío teórico de un pensamiento crítico, y en los años 90 básicamente los estudios comunicacionales se fueron dispersando en diferentes subtemas sin poder consolidar un pensamiento crítico. Ahora, lo que el autor Navarro considera como útil es un pensamiento crítico, y hay diversos autores en el texto de los que nos hablan que buscan este pensamiento crítico. Una vez que se reflexiona que básicamente se ha perdido este aspecto, pues se toma como una utopía retomarlo, retomar la parte crítica de la comunicación. Y por eso, bueno, vamos a ver un poco ya, un poco que hemos explicado este escrito. Vamos a ver qué dice, pero debo agregar que para retomar este aspecto utópico, naturalmente hay propuestas. Las propuestas que hace Fuentes Navarro, citando a otros autores que apoyan también sus ideas, pues básicamente es una fusión de estas dos partes, de estas dos vertientes, la tradicional, la teórica, y la vertiente práctica, sin irse a los extremos, sino tratar de combinarlas con un aspecto, tomando en cuenta un aspecto humano y social, que es importante para la comunicación, ya que gran parte de el conocimiento que se tiene sobre el tema comunicacional viene dado por el envío del mensaje, y se concentra el estudio entonces en el mensaje, en el envío lineal del mensaje, sin considerar la comunicación como algo no tan lineal, sino más, más global, que implica el aspecto humano, el aspecto de las situaciones, el aspecto, digamos, más social también. En este caso, al final del texto también nos hablan de cómo, para crear una crítica de la comunicación que tenga una identidad latinoamericana,
pues sería necesario considerar también la transversalidad, es decir, el estudio de las otras ciencias y lo que se puede retomar para el estudio de la comunicación. Bien, pues hasta aquí llevo básicamente la mitad del tiempo que tengo asignado y solamente voy a citar de aquí en adelante algunas partes que me parece reflejan esto que estoy tratando de decir. Básicamente, el autor tiene como intención contribuir a la reflexión crítica y a la discusión informada en torno a la investigación latinoamericana de la comunicación. El autor interpreta todas estas ideas en tres planos, que son en la historia del campo, donde es que nos reafirma este vacío ideológico en los años 80. Estoy buscando esta palabra que se llama alienación, esta alienación que sufrió pues la teoría comunicativa básicamente a la globalización. El segundo plano es el científico, donde es que les menciono que el autor propone regresar, retomar el pensamiento crítico, aunarle algunas ideas sociales, servirse de las otras ciencias, de los conocimientos de las otras materias, para generar reflexiones sobre teorías comunicativas. Y por último, el propiamente científico, bueno, reformula estratégicamente todo este conocimiento en estos tres ámbitos, subraya las tendencias que han seguido la investigación en América Latina en cuanto a tópicos investigadores, o sea, lo que se va a investigar. Consta que la investigación ha seguido orientaciones conceptuales y metodológicas establecidos en Europa y en los Estados Unidos, como ya habíamos mencionado. Las influencias más representativas y duraderas es la europea, que es histórica, intuitiva, filosófica, especulativa y escolástica, teórica. Y después la americana, la influencia americana, que es positivista, empirista, sistemática y funcionalista. Totalmente lo contrario, ¿verdad? Más dinámica. Finalmente, la orientación europea moderna, que es semiótica y estructuralista, es la más reciente, la menos fuerte, pero en Latinoamérica en general los estudios han seguido estas influencias. Eh, Bien, me gustaría aquí mencionar a Ramiro Beltrán, quien le aporta a Navarro, le aporta tres planos articulados para el estudio de toda esta teoría. Esos tres planos son el de la historia, el plano científico y el plano de la construcción o de lo que podríamos llamar la anticipación, la planeación del futuro, construcción comunitaria del futuro, donde el autor ofrece una argumentación sobre las tendencias de la disciplina, de los estudios de la comunicación. Aquí es donde yo les mencionaba que las nuevas tendencias son más transversales, son mucho más, digamos, globales, más humanas, más sociales, ¿no? Ya no son tan lineales en el sentido de la transmisión de un mensaje. Ahora, en cada una de estas tres vertientes el autor desarrolla a fondo sus ideas. En una propuesta para releer y reescribir la historia del campo, imagínense simplemente esta tarea, suena naturalmente magnámina, y la subtitula La renovación de la utopía, que me parece un muy buen subtítulo, ¿verdad? Después de releer a todos los clásicos de la comunicación, hace unos esquemas que le permiten ver en los años 70 qué tendencia había, pero de pronto llega que ningún esquema le permite organizar los, los tópicos de los años 80. Es decir, dice un autor por ahí, Martín Barbero, aquellos tiempos no estaban para síntesis. Ahora, en los años 90 pareció todo girar sobre las premisas críticas ante la adopción inevitable de vigencia de las leyes del mercado,
Entonces las temáticas eran globalizadoras, identificaban microsociedades y por tanto exigió la ruptura de todos los supuestos teóricos metodológicos y de conocimiento y sobre todo de ideología. Ahí en esa década se consolidó lo que se podría decir la comunicación globalizadora o globalizante, no sé cómo llamarla. Ahora, me parece que la comunicación ahí se puso al servicio del sistema en lugar de continuar con una postura crítica. Naturalmente que esto predominó en los años 80, 90 y el autor, como menciono después, eh, considera la postura crítica más productiva de Renato Ortiz, quien señala que es necesario no ser ni conservadores ni tan empíricos y entonces empezar a crear esta nueva comunicación un poco más balanceada que considerara más los aspectos humanos. En fin, pues a grandes rasgos termina el texto señalando algunos aspectos como por ejemplo impulsar la imaginación sociocultural o el paradigma de la comunicología a través de la transversalidad de los estudios. Es un texto muy técnico, es un texto muy extenso que lo hemos tratado de sintetizar lo más posible en este momento. Pues es un gusto saludarlos, buenos días, tardes, noches.